Hola, en los dos videos anteriores comenzamos al estudio de las soluciones en series de potencias para ecuaciones de segundo orden con coeficientes variables. Mostramos que cuando t0 es un punto ordinario de la ecuación diferencial, es decir, cuando tenemos la ecuación diferencial en la forma de que se muestra en pantalla, y P y Q tienen desarrollos en series de potencias alrededor de T0, entonces existe una solución también en series de potencias para la ecuación diferencial. Mostramos también que esta solución puede verse como la solución general y posteriormente, en el video anterior, eh, encontramos el radio de convergencia para esta solución. Vamos a resolver en este video dos ejemplos de ecuaciones diferenciales por el método de solución por series de potencias. El primer ejemplo es el siguiente. Vamos a encontrar una solución en series de potencias para la ecuación segunda derivada de y menos t por y igual a 0 con t en los reales. En nuestro caso, p va a ser la función constante 0 y q va a ser igual a menos t. Y nosotros sabemos que estas dos funciones tienen desarrollos en series de potencias alrededor de t0 igual a 0. Por lo tanto, t0 es eh, un punto ordinario de la ecuación diferencial. Vamos a desarrollar entonces la solución en serie de potencias alrededor de este punto t0. Vamos entonces a suponer que y tiene una eh, expresión en series de potencias y que y es solución a la ecuación diferencial ordinaria. Además vamos a suponer que esta es una serie de Taylor, por lo tanto la podemos derivar y su derivada va a ser la suma de las derivadas de los términos que aparecen en la serie de potencias para y. Entonces tenemos que la primera derivada eh, tiene esta forma y la segunda derivada esta otra forma. Entonces, sustituyendo en la ecuación diferencial, obtenemos esta primera igualdad, donde esta es la segunda derivada, que no es multiplicada por nadie, por lo tanto simplemente la escribimos tal cual, menos t veces la serie de potencias para y. Y posteriormente, nuevamente la segunda derivada la dejamos igual y ahora metemos a la t que multiplica a y dentro de la serie. Por lo tanto, obtenemos la suma desde k igual a 0 hasta infinito de ak por t elevada a la k más 1. Todo igual a 0. Y obviamente, eh, estas series, por lo tanto, son iguales. Entonces vamos a igualar coeficiente a coeficiente. Vamos a mostrar las primeras igualdades. La primera es 2 a 2 va a ser igual a 0. Posteriormente 3 por 2 por A3 es igual a 0. Después tenemos que 4 por 3 por A4 es igual a 1. Y nos podemos seguir indefinidamente. Pero observemos que hay cierta recurrencia en las fórmulas. Eh,
Y entonces, en general, podemos ver que k más 2 por k más 1 por AK más 2 es igual a AK menos 1 para todo k mayor o igual que 1. Entonces, eh, recordando la demostración del teorema de existencia para las soluciones en series de potencias, eh, ya sabemos que A0 y A1 son constantes arbitrarias. Ahora, de la primera igualdad, tenemos que A2 es igual a 0. Entonces tenemos ya también un valor para el coeficiente A2. Y ahora notemos lo siguiente. A2 va a aparecer en la siguiente igualdad. 5 por 4 por A5 igual a A2, que ya sabemos que es igual a 0. Y esto implica que A5 es igual a 0. Por supuesto, A5 va a aparecer en la igualdad 8 por 7 por A8 igual a A5, que es igual a 0, lo cual implica que A8 es igual a 0. Tenemos entonces ya un valor para una cantidad infinita de coeficientes. A2, A5, A8, A11, A14 y así nos podemos seguir. Todos estos valores son iguales a 0. Ahora, eh, queremos encontrar un valor para A3. Y nosotros sabemos que 3 por 2 por A3 es igual a A0. Entonces A3 es igual a A0 entre 3 por 2, donde A0 ya sabemos que es una constante arbitraria. Ahora, eh, 6 por 5 por A6 es igual a A3, lo que implica que A6 es igual a A3 entre 6 por 5, pero esto es igual a A0 entre 6 por 5 por 3 por 2. Podemos seguir haciendo esto. A6 aparece en una fórmula donde también aparece A9 y entonces repitiendo el argumento tenemos que A9 va a ser igual a A6 entre 9 por 8, pero esto va a ser igual a A0 entre 9 por 8 por 6 por 5 por 3 por 2. Entonces, en general, los coeficientes con subíndice múltiplo de 3 van a tener la siguiente forma. A0 entre 3 por k por 3k menos 1. Después notemos que aquí van apareciendo números consecutivos por pares, pero después el 7, por ejemplo, aquí no aparece. Pero el que sigue vuelve a aparecer, así como su consecutivo. Después el 4 no aparece, pero después vuelve a aparecer el 3 y el 2, números consecutivos nuevamente. Entonces, aquí de 3k menos 1 nos pasamos a 3k menos 3, después está su consecutivo, después seguiría 3k menos 6 y 3k menos 7. Ya no los escribimos, ponemos puntos suspensivos y acabamos en 6 por 5 por 3
y por 2. Entonces ya tenemos valores también para los coeficientes con subíndice múltiplo de 3. Finalmente, A4 es igual a A1 entre 4 por 3, donde A1 es nuevamente una constante arbitraria. Y luego, como A7 es igual a A4 entre 7 por 6, esto va a ser igual a A1 entre 7 por 6 por 4 por 3. Estamos repitiendo el mismo argumento para los subíndices múltiplos de 3. Podemos notar que A10 va a ser igual a A1 por entre 10 por 9 por 7 por 6 por 4 y por 3. Y podemos seguir. Y en general, A3K más 1 va a ser igual a A1 entre 3K más 1 por 3K. Y nuevamente aparecen dos números consecutivos y el siguiente no aparece. Así que tenemos que brincárnoslo y escribir 3K menos 2. El consecutivo vuelve a aparecer, 3K menos 3. El que sigue no va a aparecer, nos brincaríamos a 3K menos 5, 3K menos 6 y así nos seguimos. Ya no los escribimos, ponemos puntos suspensivos y llegamos hasta 7 por 6 por 4 y por 3. Encontramos entonces finalmente todos los coeficientes para la serie de potencias para la solución Y. Finalmente, si nosotros reordenamos ya la serie de potencias de esta forma, sabemos ya que todos los coeficientes están en términos de A0 y A1, entonces podemos reordenarlos, factorizar A0 y A1 y obtener esta expresión para Y. Eh, por lo tanto, Y de t va a ser igual a A0 por 1 más la suma desde k igual a 1 hasta infinito de t a la 3k entre 3k por 3k menos 1 y así nos vamos hasta 3 por 2. Ya sabemos cómo son los valores en el denominador para este caso, más a1 por t más la suma desde k igual a 1 hasta infinito de t a la 3k más 1 entre 3k más 1 por 3k, luego seguiría 3k menos 2, así nos seguimos hasta 4 por 3. Esta es la solución general a la ecuación diferencial. Y terminamos el ejercicio. Encuentra una solución en serie de potencias para el problema de valor inicial, segunda derivada de y más coseno de t por y igual a 0, con las condiciones y de 0 igual a 1 y la derivada de y evaluada en 0 igual a 0. Nuevamente vemos que nuestra función p es la constante 0 y la función q es coseno de t. Estas dos funciones nuevamente tienen desarrollo en series de Taylor alrededor de 0 y por lo tanto el 0 es un punto ordinario para la ecuación diferencial. Bien, nuevamente, como lo hicimos en el ejemplo anterior, vamos a suponer que y es una solución
con desarrollo en serie de Taylor a la ecuación diferencial y por lo tanto podemos derivarla. Ya sabemos cuál es la segunda derivada, así que la escribimos directamente. La primera derivada no nos interesa ya que no aparece en la ecuación diferencial. Además, recordemos que coseno de t tiene un desarrollo en series de potencias de la siguiente manera. La suma desde k igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la k por t elevado a la 2k entre 2k factorial. Entonces, sustituyendo todos los valores en la ecuación diferencial, obtenemos esta igualdad. Nuevamente vamos a igualar coeficiente a coeficiente y puedes ver haciendo las cuentas con un poco de cuidado que tenemos las siguientes igualdades, al menos las primeras. 2a2 más a0 igual a 0, 3 por 2 por a3 más a1 igual a 0, 4 por 3 por a4 más a2 menos 1 medio por a0 igual a 0, 5 por 4 por a5 más a3 menos 1 medio de a1 igual a 0 y podemos continuar así. Este ejemplo muestra que todas estas igualdades ya no van a salir tan bonitas como en el primer ejemplo. Por lo tanto, va a ser complicado encontrar fórmulas cerradas para la solución general a la ecuación diferencial. Entonces vamos a calcular algunos valores. Nuevamente A0 y A1 son constantes arbitrarias, eso ya lo sabemos. Entonces, de la primera igualdad, A2 va a ser igual a menos A0 entre 2. Luego, nuevamente como en el caso del ejemplo anterior, A2 aparece en una segunda fórmula, que es la tercera que aparece aquí. Entonces, despejando A4 de esta fórmula, obtenemos que es igual a 1 medio de A0 menos A2 entre 4 por 3. Y esto es igual a 1 medio de A0 más 1 medio de A0, sustituyendo el valor A2 que encontramos anteriormente, entre 4 por 3. Y esto es igual a A0 entre 4 por 3. Pareciera que vamos a encontrar una fórmula recurrente para los coeficientes con subíndices pares, pero vamos a tratar de calcular A6 y a ver qué sale. Aquí ya no escribí la igualdad donde aparece A6, simplemente te dejo aquí las cuentas. A6 va a ser igual a menos 1 entre 4 factorial por A0 más 1 medio de A2 menos A4, todo entre 6 por 5. Ya conocemos a A2 y a A4 y entonces haciendo las cuentas pertinentes obtenemos que menos 9 A0 entre 6 factorial es igual a A6. Esto lo podemos simplificar un poco, obteniendo que A6 es igual a menos A0 entre 80.
Y definitivamente aquí, bueno, pues A0 eh, continúa arriba en el numerador, pero el denominador ya se disparó demasiado. Eh, entonces puedes tú intentar calcular a 8, a 10 y notar que ya los valores ya son algo complejos. Podemos hacer lo mismo para A3 ahora. Tenemos que esto es igual a menos A1 entre 3 por 2. Luego A5 es un medio de A1 menos A3 entre 5 por 4. Haciendo las cuentas pertinentes, esto va a ser igual a A1 entre 30. Y podemos seguir calculando, ¿no? Nuevamente A7 mm, va a quedar algo en términos de A1. Y el ejemplo simplemente es para ilustrar lo que acabo de decir. Eh, la solución general no va a tener ya una fórmula cerrada. Puede que exista, pero encontrarla va a ser sumamente difícil. Eh, entonces, al menos a lo que hemos llegado es que los coeficientes con subíndices pares quedan en términos de A0 y los impares quedan en términos de A1. Entonces, y de t va a ser igual a A0 por 1 menos t cuadrada entre 2. El coeficiente de t cuadrada resultó ser menos un medio. Después es más t cuarta entre 4 por 3, entre 12, menos t sexta entre 80. Luego otra cosa que podemos ver es que los signos se van alternando, pero bueno, aquí simplemente vamos a poner puntos suspensivos y ahora escribimos más A1 por t menos t cúbica entre 6, que es t cúbica por su coeficiente, que lo encontramos aquí, más t quinta entre 30 menos t séptima entre algo, que ya no lo escribimos, y nuevamente aquí los signos se van alternando. Y ponemos puntos suspensivos. Entonces, esta es la solución general a la ecuación diferencial. Pero recordemos que teníamos condiciones iniciales, que eran las siguientes. Y de 0 era igual a 1. Entonces y de 0, notemos que en el segundo paréntesis cuadrado tenemos todos los sumandos eh, en términos de t. Entonces cuando evaluamos y en 0, esto desaparece. Y en el primer paréntesis lo único que va a sobrevivir es el 1. Por lo tanto, esto es igual a A0, pero
la condición inicial era que y0 fuera igual a 1. Entonces a0 es igual a 1. Por otro lado, la segunda condición era que la derivada de y evaluada en 0 fuera igual a 0. Ahora, ¿quién es la derivada de y evaluada en 0? Si nosotros derivamos término a término, en el primer paréntesis siempre van a sobrevivir variables t. Por ejemplo, la derivada de 1 va a ser 0, así que esta desaparece, pero después la derivada de menos t cuadrada entre 2 va a ser igual a menos t, la derivada de t cuarta entre 12 va a ser igual a t cúbica entre 3 y así nos podemos seguir. Por el otro lado, derivando en el segundo paréntesis, notemos que la derivada de t es igual a 1, así que aquí nos va a sobrevivir un término libre de la variable t y las demás derivadas van a quedar siempre en términos de t. Por lo tanto, evaluando a la derivada en 0, nos va a sobrevivir solamente a 1 por este 1 que nos quedó libre de t. Por lo tanto, a1 es igual a 0. Y entonces ya tenemos a la solución que resuelve el problema de valor inicial, que va a ser 1 menos t cuadrada entre 2 más t cuarta entre 4 por 3 menos t sexta entre 80 y puntos suspensivos, ya que a1 es igual a 0, por lo tanto todo esto desaparece y como a0 es igual a 1, solamente nos quedamos con lo que está contenido en el primer paréntesis. Esta es la solución al problema de valor inicial.